estimados estudiantes, bienvenidos al curso de física con su profesor Francisco. El día de hoy vamos a desarrollar el tema 9 que se titula Equilibrio en cuerpos suspendidos. Recordando las indicaciones que están en el documento PDF, debes observar el video tutorial, realizar el resumen de la clase en tu cuaderno, desarrollar los ejercicios según las explicaciones del tutorial y una vez terminada la actividad debes ir a la práctica del día de hoy en el icono de ejercicios en Chamilo. También te recuerdo que no es necesario enviar tarea al correo corporativo, ya que vamos a estar trabajando la práctica para el día de hoy. Bien, el tema de hoy de equilibrios con cuerpos suspendidos, vamos a desarrollar algunos ejercicios aplicando las nociones que ya hemos desarrollado en temas anteriores. En el siguiente problema me piden calcular la fuerza F para un sistema en equilibrio de dos cuerpos sujetos a una polea simple. Bien. Las condiciones del ejercicio me establecen que la masa A es de 4 kilogramos, mientras que la masa B es de 6 kilogramos. También debemos recordar que la gravedad o aceleración de gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, antes de iniciar, pues vamos a calcular el peso de cada uno de estos cuerpos. En el caso del peso A es de 40 newton, producto de multiplicar 4 por 10 metros sobre segundos cuadrados. Mientras que el peso B es 60 newton, producto de multiplicar 6 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos a plantear nuestro diagrama de cuerpo libre para el caso del cuerpo o masa B. En este punto, pues la fuerza más fácil de graficar es el peso B. Obviamente a ese peso se opone una tensión, que es la fuerza que ejerce la cuerda para evitar que el peso caiga. Y obviamente esto me permite plantear la ecuación. La ecuación que planteamos me establece que el peso B va a ser igual a la tensión. En virtud de que estamos considerando una condición de equilibrio, ambas fuerzas se anulan, por lo tanto son iguales. En este caso entonces la tensión que vamos a tener presente en esta porción del cable va a ser igual a 60 newton. Vamos ahora a desarrollar el diagrama de cuerpo libre para el objeto o masa A. Lo primero que vamos a graficar es el peso, que es lo más fácil de graficar, es la fuerza más sencilla, la primera que debemos graficar, y simultáneamente vamos a graficar la fuerza F, que es la fuerza que nos pide el ejercicio determinar. Bajo estas condiciones también recordar que tenemos la tensión en la cuerda, que evita que el cuerpo A caiga, por supuesto, y esto me permite plantear la siguiente ecuación, recordando que tanto el peso A como la fuerza F apuntan ambos hacia abajo. Voy a establecer una suma de estas fuerzas y ambas fuerzas sumadas se contrarrestan o se anulan con la tensión de la cuerda. Por lo tanto, yo puedo establecer ahora que la fuerza F, que es la fuerza que me pide el ejercicio determinar, va a ser igual a la tensión menos los 40 newton que corresponderían a el peso A. En este orden de ideas, recordando también que la tensión que hemos calculado es de 60 newton, pues podemos entonces establecer que la fuerza F es la resta de 60 menos 40 newton. Por lo tanto, la fuerza F que me pide el ejercicio tiene un valor de 20 newton. Ahora te queda de tarea a ti determinar qué ocurre con la fuerza F si la masa de B aumenta un 50%. Ese ejercicio lo vas a desarrollar en tu cuaderno. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Me piden calcular el valor de la tensión, tomando en consideración una masa o un cuerpo suspendido de masa 20 kilogramos. Recordando también que la gravedad sigue siendo 10 metros por segundo al cuadrado. Obviamente, antes de comenzar los cálculos, vamos a determinar el peso de este cuerpo. Sabiendo que su masa es de 20 kilogramos, lo vamos a multiplicar por 10 metros por segundo al cuadrado y el peso arroja como resultado 200 newton. Vamos ahora a elaborar nuestro diagrama de cuerpo libre. Primeramente, pues como ya hemos establecido, la fuerza más fácil de graficar, que es el peso, que siempre apunta hacia abajo, correspondiente a los 200 newton que acabamos de calcular.
y la tensión en la cuerda que vamos a representar mediante 4 flechas que apuntan hacia arriba. Esto con la intención de ilustrar que cada tensión o cada porción de la cuerda me está ejerciendo una fuerza ascendente para mantener, por supuesto, el equilibrio. Sin embargo, yo puedo ya de frente decir que tengo 4 veces la misma tensión. Por lo tanto, bajo estas consideraciones, puedo establecer ahora mis ecuaciones. Al plantear la ecuación, pues el peso va a ser igual a 4 veces la tensión, por lo tanto, la tensión en la cuerda es el peso dividido entre 4, correspondiente en este caso a 50 newton. Te corresponde ahora a ti determinar qué ocurre con la tensión si la masa es aumentada un 75%. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Un cuerpo suspendido apoyado de una pared. Me piden determinar la reacción normal en el punto A. Recordemos que la fuerza o reacción normal es la fuerza que es perpendicular a una superficie sobre la cual hay dos cuerpos en contacto. Tenemos en cuenta entonces que otra condición del ejercicio es que la tensión es de 160 newton. En este orden de idea, pues comenzamos nuevamente graficando la fuerza más sencilla de graficar, que es el peso. Tomamos también en cuenta la tensión, sin dejar de considerar que por la disposición geométrica de esta tensión, voy a tener un vector en el segundo cuadrante del plano cartesiano, el cual me va a proyectar dos componentes, una en el eje horizontal, t por seno de 30 grados, y otra en el eje vertical, t por coseno de 30 grados. Finalmente graficamos la fuerza normal. En este momento procedemos a plantear las ecuaciones en cada uno de los ejes cartesianos. En el eje horizontal vamos a observar dos fuerzas, la fuerza normal y la componente horizontal de la tensión, que es t por seno de 30 grados. Recordando que estamos hablando de una condición de equilibrio, ambas fuerzas son iguales. Por eso podemos escribir que la fuerza normal es igual a la tensión por el seno de 30 grados. En el eje vertical tenemos dos fuerzas también, tenemos el peso que se contrarresta con la componente vertical de la tensión, que en este caso, recordemos, es la tensión multiplicado por el coseno de 30 grados. Ahora procedemos a despejar la tensión en la ecuación del eje Y o en el sistema de ecuación del eje Y. En este punto pues vamos a establecer que la tensión es el peso dividido entre el coseno de 30 grados. Entonces, al haber planteado las ecuaciones por eje, la tensión obtiene un valor de 160 newton dividido entre raíz de 3 sobre 2. Esto, aplicando las nociones del álgebra, me arroja como resultado que la tensión va a ser igual a 320 por raíz de 3 sobre 3 newton. En el eje X procedemos ahora a calcular la fuerza normal, la cual por supuesto me da como resultado la tensión por el seno de 30, pero acabamos de establecer que esa tensión tiene un valor de 320 raíz de 3 sobre 3. El seno de 30 grados corresponde a un medio. Por lo tanto, al realizar las operaciones matemáticas correspondientes, obtenemos como resultado que la fuerza normal es 160 raíz de 3 sobre 3. Ahora te corresponde a ti determinar qué ocurre con la fuerza normal si la tensión en la cuerda aumenta un 20%. Tenemos acá otro ejercicio. Nos dan un peso de una esfera que es de 20 newton. Debemos calcular la tensión en la cuerda si el sistema está en equilibrio. Nuevamente comenzamos con nuestro diagrama de cuerpo libre, tomando en cuenta que la primera fuerza que vamos a graficar es el peso, que siempre apunta hacia abajo. La tensión en la cuerda, en este caso, que está ubicada en el segundo cuadrante y tiene un ángulo asociado de 37 grados, que por geometría tenemos reflejado de la manera en como está indicada en la figura. Esta condición me permite entonces establecer que la tensión tiene una componente horizontal de t por seno de 37, mientras que
posee una componente vertical de t por coseno de 37. Finalmente graficamos la fuerza normal, que en este caso pues es la fuerza que graficamos perpendicular a la superficie de contacto. Ahora planteamos las ecuaciones por eje. En el caso del eje horizontal, la fuerza normal va a ser igual a T, que es la tensión, por el seno de 37 grados. En el eje vertical vamos a considerar que el peso va a ser igual a T por el coseno de 37 grados. Esa es la componente vertical de la tensión. Vamos a despejar la tensión. En la ecuación P igual T por coseno de 37 obtenemos que la tensión es el peso dividido entre el coseno de 37. Por lo tanto, recordando que el peso es 20 newton, lo vamos a dividir entre el coseno de 37, que es 4/5. Realizando las operaciones algebraicas correspondientes, obtengo como resultado que la tensión en la cuerda es de 25 newton. Y de esta manera hemos determinado la tensión en la cuerda que sujeta al cuerpo o esfera de 20 newton. Ahora te corresponde a ti determinar qué ocurre con la tensión si cambiamos el ángulo a 53 grados. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Tenemos un cuerpo el cual está sujeto a un resorte. El sistema se encuentra en equilibrio. El peso de ese bloque es de 50 newton y la constante de elasticidad, recordemos la constante K de la ley de Hooke, es de 1000 newton por metro. Realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre, identificamos dónde me queda el peso, la fuerza normal y la fuerza que se le aplica al resorte. En este orden de ideas, ahora procedemos a trasladar cada una de las fuerzas a nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos el peso, la fuerza del resorte y la fuerza normal. En el caso del peso, recordar que tenemos un ángulo de inclinación de 37 grados, lo cual me va a permitir a mí descomponer el peso en una componente horizontal que vale P seno de 37 grados y una componente vertical P coseno de 37 grados. Planteamos ahora las ecuaciones por eje. En el eje horizontal tenemos la fuerza del resorte o aplicada al resorte igualada al peso multiplicado por el seno de 37 grados. En el eje vertical tenemos que el peso multiplicado por el coseno de 37 va a ser igual a la fuerza normal. Entonces despejamos la fuerza en el resorte, es P por seno de 37, el peso de 50 newton multiplicado por el seno de 37, que es 3/5. Esto me arroja como resultado que la fuerza que se está aplicando al resorte es de 30 newton. Conociendo la fuerza que se aplica al resorte, vamos a pasar a calcular la deformación. Ahora, recordando la ley de Hooke, la fuerza que se le aplica al resorte va a ser proporcional a la deformación horizontal o la deformación en el resorte multiplicado por el valor de K o constante de elasticidad, que en este caso es 1000 newton por metro. Si despejamos X, que es la deformación del resorte, tenemos que debemos dividir la fuerza aplicada entre la constante elástica. Por lo tanto, X sería 30 entre 1000, que matemáticamente expresado sería que X es igual a 0,03 metros o lo que es lo mismo 3 centímetros. Esa es la deformación que experimenta el resorte por efecto de la fuerza aplicada. Ahora bien, determinamos qué ocurre con la deformación del resorte si el ángulo cambiase a 53 grados. Muy bien chicos, hemos llegado al final de la clase del día de hoy, espero que haya sido de tu agrado. Cualquier duda o inquietud puedes consultarme vía telefónica, recuerda debes dar la práctica el día de hoy. Espero que nos veamos muy pronto, cuídense mucho, mil bendiciones.